Creo en ti, como creo en el sol que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mí misma. Creo en ti, si mi fe languidece cuando casi se extingue. Oh Señor, creo en ti. Creo en ti al mirar las bellezas de tu magna creación. Creo en ti cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti si percibo las penas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amor. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba sola en tan densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego que calienta mi alma con tu amor sin igual. De nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo.
Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre. Muy buenos días, les saludamos en esta preciosa mañana. Una vez más, gracias por estar con nosotros en este programa que llega los lunes, los miércoles y los viernes a esta misma hora. Y le agradecemos a usted su fiel sintonía a esta programación Tendencias de Nuestro Tiempo, transmitido desde Carolina del Norte, en esta programación que nos bendice, también con la participación del pastor Natividad Ramos, en el cual ya está con nosotros conectado para llevar la bendita palabra del Señor, expresada en la carta preciosa de la primera carta a los Corintios. Les saludamos en esta mañana, deseando que sea bendecido su alma y su espíritu para poder alcanzar la meta maravillosa. Saludamos a toda nuestra gente, cordial saludo a Nueva York, a Centroamérica, que es ahí en Chinandega, Nicaragua, y a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en la República Mexicana, así como varios lugares en Latinoamérica y también en Europa, ya que nos pueden sintonizar a través de la página que es el www.radioadoracion.com. Saludamos también a los que están en TuneIn, a nuestros hermanos ahí en la ciudad de Nueva York, como es Radio Oasis Espiritual, igualmente a nuestros hermanos en Chinandega, Nicaragua. Y bueno, vamos a dejar el tiempo al pastor Natividad Ramos para que nos lleve la palabra del Señor. Pastor, los micrófonos son suyos. Bendiciones. Hermanos, ahí muy buenos días a todos mis hermanos que nos apoyan participando en el sentido de escucharnos, de hacernos esa bondad. Les agradezco mucho en Cristo y espero que esta mañana sea una mañana muy bendecida en términos del entendimiento de las cuestiones de la fe. Estamos en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a una de las iglesias o a la iglesia más complicada de la que tenemos conocimiento. Y una de las iglesias, al parecer, pues muy enriquecida con las manifestaciones espirituales. Y eso nos ha dado pie a decir que el hecho de que una iglesia tenga muchas manifestaciones no garantiza jamás una buena conducta. Así que veamos pues entonces esta carta que el apóstol Pablo está escribiéndoles desde él no quiso regresar a Corinto porque él tiene una gran campaña en la ciudad de Éfeso y les escribe sobre una diversidad de problemas. Y precisamente hoy entramos al capítulo 7, que puedo decirles que este capítulo 7 en realidad es un capítulo dedicado al matrimonio y a la vida matrimonial. Aunque habrá de tocar a los solteros y de manera muy breve a las que son viudas. Pero insisto, este capítulo está dedicado a la vida matrimonial, a los casados, aunque toque a los solteros, no está dedicándole este capítulo a los solteros, tampoco a las viudas, sino que por cierta circunstancia él los ha o las ha de mencionar. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, y dice: cuanto a las cosas
de que me escribisteis, bien es al hombre no tocar mujer. Y voy a decirles, en realidad en este momento el pasaje se refiere a los solteros, no está hablando a los casados. Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer, o sea, cásese, y cada uno tenga su marido. El marido pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo la mujer al marido. Y lo hace una declaración que parecería misoginia pura. La mujer, dice, no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. Sin embargo, el apóstol no deja las cosas así, sino que dice, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Y luego, no os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración. Y volved a juntaros en uno, pues porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y luego introduce un lenguaje muy interesante. Ahora, esto digo por permisión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Qué es eso? Pues que él tenía el don de incontinencia. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad así y otro así. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les es si se quedaren como yo, si no se casan ya. Y si no tienen don de continencia, cásese. Entonces, ahí vamos a dejar la lectura del apóstol en este capítulo 7, que yo le ruego al Señor me ayude para trazarlo de la manera más apropiada. Y bueno, puedo decir que sin mucho preámbulo, pues vamos a entrar a este capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Y lo voy a hacer en cierta manera, a manera de resumen, por lo que diré que este capítulo no está dedicado a los solteros, sino a los casados, aunque los menciona a los dos. Pero he de precisar que no habla de los solteros por querer hablar de los solteros, sino que habla del matrimonio, aunque no omite la bondad de la soltería. Que dice lo que dije, la bondad de la soltería, los beneficios de la soltería. Claro, yo sé que usted va a decir, hermano Ramos, pues qué rara manera de decir las cosas. El apóstol presenta los beneficios de la soltería en este capítulo. En su momento hablaremos. Y por cierto, le voy a decir esto para que usted lo disfrute, porque es un capítulo muy, muy especial. Le diré que en estos pasajes el apóstol ha de establecer un muy agradable estilo del buen decir. Mire, en algunos casos habrá de decir, esto lo digo yo, no el Señor. No lo habíamos oído hablar a Pablo así. En otra ocasión dice, esto lo dice el Señor, no lo digo yo. Por lo tanto, tenemos aquí en el capítulo 7 un estilo único que se ve en el apóstol Pablo. Ahora, yo creo que usted me podrá preguntar, oye, hermano Ramos, ¿y qué necesidad o por qué razón el apóstol Pablo tiene que hacer las cosas de esta manera? Bueno, mire, es que va a contestar cosas, escúcheme bien, para las cuales no hay mandamiento. Qué interesante.
y a causa de que no hay mandamiento sobre ciertas cosas muy particulares de la vida matrimonial, y a causa de que no hay mandamientos, sencillamente él va a dar su opinión. No lo dijo el Señor, dice, lo estoy diciendo yo. Voy a dar mi opinión. Sí, pero una opinión que tiene que verse como cosas de mucho sentido común y que podemos bien calificarlos como una opinión de lo que más conviene hacer. Va conmigo. El apóstol habrá de abordar cosas de la vida matrimonial en las cuales no hay mandamiento específico. Sin embargo, el apóstol da su opinión de lo que más conviene hacer. Por eso dije que solo haré un resumen en este mensaje. Así que vamos pues al capítulo 7, que empieza diciendo en el verso 1, cuanto a las cosas de que me escribisteis. Por supuesto, sin duda, aunque hay comentaristas que se refieren a que hubo otras cartas, en realidad, por lo que Pablo escribe, solamente menciona la carta de la familia de Estéfanas. Y que luego otras cosas fueron versiones personales o verbales. De tal manera que solo tenemos noticia de una sola carta. Y para no especular, pues entremos a que en esa carta, además de los problemas de fornicación que le presentaron, pues había muchas otras cuestiones que tienen que ver con la práctica en la vida matrimonial. Y les dice, cuanto a las cosas de que me escribisteis. Entonces ahora el apóstol se dispone a responder. Fíjese, ha hablado de las divisiones en la iglesia. Le recriminó su baja condición espiritual a quienes les dijo que no podía llamarlos como espirituales, sino como a carnales. Y esa apreciación no fue en relación a unos cuantos, sino que en realidad es una cuestión dicha a toda la iglesia. No puedo llamarlos como espirituales, sino como a carnales. También hemos visto que ya juzgó a un miembro de esa iglesia que vivía en una clase de fornicación que ni siquiera entre los gentiles se nombraba. Es decir, los mismos gentiles no tolerarían una cosa como esa. Sí, es cierto, los gentiles no la tolerarían, pero en contraste a eso, la iglesia sí lo había tolerado. Y a raíz de eso, nos ilustró doctrinalmente por qué la fornicación y el adulterio son pecados considerados como pecados de alta gravedad, mayores que otros pecados, aunque pecado es pecado, yo dije. Y para explicarnos el por qué ese pecado alcanza ese grado de pecado mayor, el apóstol empezó por establecer una cuestión que no podemos olvidar: que el cuerpo del creyente es templo de Dios, que lo compró, que es suyo, que lo tiene a su nombre, que a ese también el Señor lo compró y que vive allí en el creyente. El Espíritu de Dios mora en el creyente, Cristo está en nosotros. De tal manera entonces que bien se dice que es templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero luego el apóstol, evidentemente pensando en los solteros,
¿sí? Trae a escena la palabra ramera. Y eso me da pie a pensar que equivocadamente algunos solteros de la iglesia, pues ciertamente no buscarían fornicar con mujeres de la iglesia, pero buscarían mujeres rameras, pensando que así todo estaba bien. De tal manera que los solteros de las iglesias, por supuesto que tienen prohibido toda relación carnal, sea como sea. Pero marca una cuestión el apóstol, que el que fornica, como es templo del Espíritu Santo él, al fornicar en este caso con esa ramera, ¿cómo piensa que puede compartir a Cristo con esa ramera? El apóstol plantea algo que debe ser muy bien entendido por todos los creyentes, que el Evangelio de Jesucristo es una nueva fe que ha llegado al mundo. El Señor Jesús ha traído una revelación a la tierra, constituye esta nueva fe, y con ella plantea una nueva moralidad que rompe con toda manera pasada de vivir, y que no puede ser de otra manera. Y es tan grave la situación que el apóstol habrá de clamar y decir: huid la fornicación. Porque la vida en Cristo Jesús, y yo creo que este es un mensaje que muy implicativo para esta generación que piensa como piensa. Porque la vida en Cristo Jesús es incompatible con los postulados inmorales de su vida de paganos. Y es incompatible con la forma de pensar contemporánea, de que haz con tu cuerpo lo que tú quieras. Y que cometieron un gran error estos creyentes corintios. Resulta que se convirtieron al Señor Jesús, ¿sí? Pero siguieron pensando igual que antes. No renovaron su manera de pensar. Y Pablo descubre, y aquí es donde toma sentido que el apóstol les haya dicho: limpien toda levadura. Y en ese buscar en los escondrijos del alma residuos de esa levadura, es donde encuentra precisamente que formas de pensar que tenían en su vida de paganos, resulta que se la trajeron al cristianismo y siguen pensando con los dogmas, con los postulados paganos. Y dijo Pablo: aquí hay otra levadura. Y desde ese cuerpo de formas perversas de pensamiento, llegaban a decidir qué podían hacer con su cuerpo, que no era más que una manera de no tener a Dios en su consejo. Por lo que cualquiera que mantenga en la rendija de su alma viejas formas de pensar y de tomar decisiones, esa vieja levadura insistirá en vivir la vida cristiana según ellos, pero teniendo como norma esos viejos postulados de su vida pagana, e inevitablemente habrá de entrar en conflicto con la fe cristiana. En realidad, ¿cuánto soltero de la iglesia fornica? Y le parece que sería una buena solución
En fin, que no es con gente de la iglesia, pues no lo será, pero el pecado es pecado. Resulta que ese redimido decide lo que ha de hacer, pero echando mano de la manera de pensar que había o que hay en el mundo infiel a Dios. Por eso hemos dicho que el cristianismo no es una vida a base de dichos. Ese fue el fracaso de Israel frente a Cristo, que quisieron juzgar al Cristo de la gloria, juzgarlo en los dichos de Nazaret. No sale nada bueno, pues era el Mesías de Dios. Por eso le digo, no se puede vivir la vida cristiana utilizando los dichos que teníamos antes o las formas de pensar antiguo. Y entonces tiene sentido ahora el por qué la exigencia del apóstol a que removieran toda esa vieja levadura. Y eso lo tiene que hacer cada creyente. De tal modo que toda práctica o cosa que tenga semejanza con las prácticas del pecado debe ser quitada de su mente, de su manera de interpretar las cosas, de las cosas que puede y no puede hacer, para que tenga usted una nueva masa. Y cuando eso se haga, el creyente experimentará una nueva manera de vivir su vida cristiana compatible con la moralidad de la fe en Cristo. En resumen, puedo decirles a grandes rasgos, es lo que ha dicho hasta aquí el apóstol. Dije una manera de resumir. Pero ahora, pongamos nuestros pies en el capítulo 7 y prepárense porque el apóstol va a responder a esas cosas de las que le habían escrito y que no había contestado. Así que en el capítulo 7 comienza a responder y entonces yo le digo, pongamos nuestra atención al apóstol, a las cosas que le habían escrito. Y la primera cuestión a la que dedica su atención es a interpretar la institución del matrimonio. ¿Cuánto se le dedica ahora, seminarios tras seminarios tras seminarios, a los creyentes sobre la vida matrimonial? Pues habrá muchos problemas. Y lo hace, dije, en algunos casos diciendo, hermanos, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. ¿Se da cuenta? Estoy dando mi opinión. Y esa es la causa que algunos hayan dicho que sus respuestas son de corte práctico, mucho más que doctrinario. Aunque déjeme decir, yo digo que con todo y que son respuestas prácticas, como usted le puede llamar, es doctrina, no dice que hay cosas donde no existe un mandamiento específico sobre casos muy particulares en la vida matrimonial, ciertamente, pero que en esos casos sí existe una ruta que se llama el hacer lo que más conviene. Y eso queda a cargo del criterio y del sentido común, que alguien dijo es el menos común de los sentidos. Desde luego, lo que más conviene en la fe cristiana, por supuesto, lo que más conviene hacer para una vida saludable de matrimonio y de creyentes. Porque una vida saludable en la fe no se separa, no se disocia de lo que más conviene hacer en cuestiones de la vida diaria. Así que el apóstol entra a responder, fíjese bien, y dice,
cuanto a las cosas que me escribisteis, bien es al hombre no tocar mujer. O dicho de otro modo, lo que más le conviene al hombre es no tocarme mujer. No más que no se me adelante con la interpretación. Porque de inmediato usted podrá decir, oiga, hermano Ramos, qué extraña manera de opinar del apóstol Pablo. Y sí, son cosas que como no nos tiene acostumbrados de esa manera, pues entonces hay que ver eso que dijo un poquito más de cerca. Y le anticipo esto. El apóstol, él habló de lo que sería mejor para el soltero. Fíjese bien, bueno sería el hombre no tocar mujer. Consejo para los solteros, no para los casados. Y ahora hago otra precisión más. Aún así, lo que sería mejor para los solteros, sí, pero para los solteros de ese tiempo en particular, escúcheme bien, no para los solteros de todos los tiempos, está hablando a los solteros de ese tiempo. Y por lo pronto le voy a rogar que se quede con esa idea en su entendimiento. Para el soltero de esos tiempos. Luego veremos eso. Pero eso de que sería bueno no tocar mujer, no debe jamás ser tomado como un mandamiento para el casado. O sea, por eso dije, esto es para los solteros y los solteros de ese tiempo, para que nadie se apunte. Pues al casado le dirá, no. Al contrario, el marido pague a su mujer la debida benevolencia. Y entonces yo digo, mire qué interesante, la debida benevolencia. Estamos hablando una bondad, sí, y a esa benevolencia a la mujer por parte del marido, el apóstol no lo considera como un favor, sino como un pago. Por eso dice, páguele a su mujer, y la mujer páguele al hombre su debida benevolencia. O mejor sería decir que no hacer eso es una cuestión de quedar en deuda. Que el hombre y la mujer adquirieron en un contrato conyugal. Se deben, y habla de una deuda conyugal. Insisto, deuda, no favor. Lo llama el débito conyugal. El cumplimiento de un contrato. Está escribiéndole a los creyentes, por supuesto, específicamente a los casados. Esto no se lo está diciendo a los jóvenes, a los solteros. Por eso la desatención en ese sentido es llamada por el apóstol como un fraude. Dice, y no desfraudéis uno a otro. Y trata esa cuestión como un delito. Y usa otra palabra más para significar que es un agravio. Qué interesante. Va conmigo, hermano. Va conmigo, hermana. Es un agravio. Pero hay cuestiones en este capítulo donde se cuidará de lo que dice, tal como lo hace en el verso 25, donde está contestando cuestiones de casados y casos muy espinosos. Y allí dice, en esto solo doy mi parecer, en esto doy solamente lo que me parece más propio. Porque de esto no tengo mandamiento, en este caso de parte del Señor. O lo que es igual, esto no lo ha mandado el Señor. No tengo mandato suyo. No tengo revelación particular, pero les voy a dar mi parecer. Sí, le voy a dar mi parecer, pero como quien ha alcanzado misericordia
dirá después, porque tengo el Espíritu de Dios en mí. Sí, voy a opinar, pero voy a opinar sin duda tutelado por el Espíritu Santo. Y no inventa nada el apóstol para salir del problema que le planteaban, sino que dice, fíjese bien, sino que dice que de esto no le ha dicho nada. De tal manera que lo deja al sentido común y hace una precisión, que aunque el Señor de eso no le ha dicho nada, Él tiene facultad de opinión en el cuerpo de Cristo, porque Él tiene el Espíritu de Dios en Él. Por eso dirá en el verso 40, según mi consejo, lo que no dejaba de ser una antítesis a las diversas opiniones que había en la iglesia. Ándele. Es decir, voy a dar mi opinión, porque en este caso hay demasiada gente opinando. Y ya que quieren estar opinando, pues entonces yo también presento mi opinión. Qué interesante. Y yo pongo la mía, que sería así como ustedes, Corintios, y sus maestros tienen muy alto concepto de sus propias opiniones. Así, yo también tengo muy en alto las opiniones mías, porque yo estoy opinando como un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Interesante, aunque fuera una opinión, el hombre que tiene el Espíritu de Dios, aunque dé una opinión, es una opinión según Dios, y una opinión indiscutible en la que Dios estaría de acuerdo, porque una de las acepciones en el griego implica que Dios también lo ha dicho. Así que opina como un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Y en el verso 25 le pone más peso a sus opiniones, diciéndolo, mírenme lo que dice, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y ese bien, para ser fiel, que significa he alcanzado misericordia y he llegado a ser digno de confianza, un ministro digno de confianza. Pero esto implica mucho más. Implica, me he hecho digno de la confianza del Señor, que me permite opinar. ¿O no dijo acaso lo digo por permisión? Me ha hecho digno de confianza. Y una acepción significa, dije que Dios lo había dicho también. ¿Y cuál es ese peso que le pone Pablo a su opinión? Estamos haciendo introducción en este capítulo 7. Haber alcanzado misericordia del Señor, dice, para ser fiel. Haber alcanzado misericordia. Y aquí esto de fiel se refiere a digno de confianza. Que Dios permita que nosotros lleguemos a ser para el pueblo gente digna de confianza, y que de parte de Dios haya una permisión en nosotros, porque Dios está de acuerdo en que somos dignos de confianza en nuestras opiniones. Opiniones que no están fuera del fe, opiniones limpias, opiniones que convienen a la vida cristiana, porque hay cada opinión. Y entonces hago un alto y pongo mi corazón en estas palabras que ha dicho el apóstol. Palabras que están allá en el rincón de ese pasaje. Y digo, mire, que llegar a ser dignos de confianza. Escúcheme bien, porque esto se me hace impresionante. Una iglesia digna de confianza, creyentes dignos de confianza, predicadores dignos de confianza. Se debe
dijo Pablo, un acto de misericordia con el que Dios quiso favorecerme. Y entonces yo quiero aprovechar esta mañana para decirle, Señor, entonces favorécenos con esa misericordia para que la iglesia contemporánea, los ministros contemporáneos, alcancemos condición de gente fiel, dignos de confianza. Insisto, pues que favorezca a Dios a la iglesia de este tiempo. Y entonces yo creo que usted es muy consciente de lo que estoy diciendo, porque se dice cada falsedad en las opiniones, en la prédica, en la enseñanza, que la gente llega a andar sin rumbo. Santo Dios, que Dios nos haga gente digna de su confianza, de tal manera que al ver esta pequeña declaración, que no es un mandamiento, a mí me parece que nos encontramos con un gran tesoro. Si alcanzo a ser un ministro confiable para el pueblo, cuando se diga el hermano Ramos que nos predica, nos traza la palabra con justicia, que los predicadores de esta generación les suceda esa misericordia, que las iglesias reciban ese favor de Dios, porque no será más que misericordia concedida por Dios, dijo Pablo, que hace aún que nuestra opinión, aunque sea mera opinión, sea digna de ser tomada en cuenta, porque en nosotros habita el Espíritu de Dios. Y no damos opiniones contrarias a la opinión del Espíritu Santo. Y siendo eso así, pues yo me quedo con esta joya esta mañana y la voy a guardar profundo en mi alma. Dígame usted, ¿no es una gran cosa que Dios ponga su consejo en nosotros? Porque no olvidemos que el apóstol no está hablando de mandamientos, sino de opiniones, pero opiniones que ayudan a tomar el rumbo que más conviene, porque no había mandamiento. Acuérdese que ha dicho, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Pues sobre eso estoy opinando, sobre las cosas que le convienen a la iglesia. Porque hablarle a los jóvenes de que se queden solteros, pues necesariamente yo tengo que pensar que es lícito que se casen, pero el apóstol les está diciendo que él les va a decir lo que más les conviene. ¿Qué le parece? Acuérdese que ha dicho que todas las cosas le son lícitas, pero no todas le convienen. Pablo, pues qué cosa está diciéndole a los muchachos, a los solteros, de que por qué les conviene quedarse sin casar, de no tocar mujer. Porque algunos dirán, bueno, yo estoy dispuesto a quedarme sin casar, pero eso de no tocar mujer, pues yo creo que, y ahí es justamente donde cae en fornicación. Ahora, sobre esta cuestión del matrimonio y la soltería, opina de lo que más le conviene a los creyentes. Ahora, podemos decir que todo eso está bien, mis hermanos, pero que con todo y eso, pues no sabemos todavía de qué está hablando. Interesante, estoy terminando de predicar y todavía no sé yo también de qué está hablando, porque nos ha dicho tantas cosas. Entonces la pregunta por sí mismo sería, hermano Pablo, pues todas estas cosas en realidad ¿de qué se trata? Y diría de muchas cosas al mismo tiempo. Y es razonable que si no sabemos de qué se trata todo esto, pues las opiniones del apóstol, incluso de los capítulos anteriores, no tendrían sentido. Pero si entendemos los motivos que el apóstol tenía, entonces muchas cosas tomarán sentido.
lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Dije es que había muchas opiniones sobre el matrimonio y la soltería. Y eso a causa de que aún estaban bajo la influencia de una corriente de pensamiento entre los griegos, escúcheme bien, que consideraba la soltería como un estado superior a la del matrimonio. Consideraba la condición del soltero superior al matrimonio. Y aún más consideraban el matrimonio como una condición moral inferior. Pues algunos decían que casarse en realidad era una concesión a la debilidad de la carne. Y enseñaban que en la unión del hombre y la mujer no estaba exenta de pecado. Otros me decían que si un creyente estaba casado con algún no creyente, pues que es que el matrimonio debía ser disuelto. Oye, es impresionante la revuelta que traían en Corinto. Había otra corriente. Esta era de extracción judía. Que el matrimonio era una obligación sagrada. Así que la cuestión era, hermano Pablo, ¿soltero o casado? A eso responde que sería bueno al hombre no tocar mujer, que sería bueno no casarse. Y usted dice, hoy me parece que el apóstol Pablo está recomendando la soltería, exaltando la soltería. Pero espéreme tantito, de ninguna manera está proponiendo la soltería. Por lo tanto, su respuesta no implicaba que tenía una baja estima del matrimonio. Es que no está exaltando la soltería porque quiere depreciar la vida matrimonial, de ninguna manera, cosa que veremos luego. Pero volviendo al caso del soltero, dice, mas a causa de las fornicaciones, pues es mejor que cada uno tenga a su mujer, aunque la soltería tiene beneficios, pero tiene un alto riesgo de maldad como es la fornicación. Entonces mejor cada uno tenga a su mujer y cada una tenga a su marido. Y aquí le recuerdo, mis hermanos, yo quiero que usted ponga mucha atención. Y aquí le recuerdo que el apóstol resulta que todavía sigue hablando de la fornicación. Es que aquel caso del fornicario lo dejó impresionado. Y al darse cuenta de la tolerancia y que había muchos casos de fornicación en la iglesia de Corinto, no ha soltado el tema de la fornicación. Y ante el planteamiento de los corintios, que la vida de soltería era superior a la vida matrimonial, el apóstol establece una regla general que tiene el propósito de poner un alto a la fornicación o a la posibilidad de la fornicación, como casándose. Así, no es quedarse soltero para fornicar, pero dice que sí, alguno puede quedarse sin casar, que es una condición digna y lícita y que no es contrario a la moral de la fe. Y le voy a decir algo, es que el apóstol aquí no está tratando propiamente cuestiones del pecado, está tratando de condición civil, casado o soltero. Usted dirá, pero, hermano Ramos, ¿pero qué de eso de quédese sin casar? Nos parece muy extraño los consejos de Pablo. Bueno, ponga cuidado a esto. Es que algunos decían, aconsejaba así, como él tenía el don de continencia, bueno, pues él no tenía problema.
Pero el apóstol no está opinando en relación a su condición. Fíjese bien, ponga cuidado a esto. ¿Por qué está recomendándole a los solteros que no se casen? ¿Porque acaso les está diciendo a los solteros de todos los tiempos que no se casen? No, de ninguna manera. Lo que pasa es esto. Se estaban viviendo ya sobre ciertas condiciones de alto riesgo, del riesgo que se desatara a corto plazo persecución muy violenta contra los cristianos, cosa que sucedió a los pocos días, diríamos, bajo Nerón, que fue al parecer quien ejecutó a Pablo. Y de allí que les diga sutilmente en el verso 26, en las palabras, bueno sería quedarse el hombre como está, ¿sí? Y luego dirá, note esto, por la necesidad que apremia. Otra versión dice, juzgo pues en vista de la inminente tribulación, sería bueno que el hombre se quede sin casar. A ver, permítame. Esas palabras que está diciendo acerca de la necesidad que apremia, de la inminente problema de tribulación, me parece que esos pasajes breves tienen todo un ingrediente de profecía, porque algo está advirtiendo el apóstol Pablo. Es bueno para el hombre que se quede soltero. Son cosas menos deseables para un casado que para un soltero. Así que la idea sería esta. Escúcheme bien. El que esté casado, quédese casado. Y el que está soltero, le ruego que así se case, quede. ¿Por qué, hermano Pablo? Pues es muy sencillo, diría el apóstol. Viene un tiempo de persecución durísimo sobre la iglesia. Y el que está casado tiene familia. Imagínate lo que es tener familia en medio de una gran tribulación, de persecuciones. Sus hijos pueden ser ejecutados, su esposa puede ser ejecutado, él puede ser ejecutado o tener que andar huyendo, mientras que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Y ahora sí toma sentido que le diga a los solteros, mire, mejor no cásense, no se casen, porque viene tiempo donde ustedes necesitarán tener libertad de movimiento. Y contra esas desventajas, el apóstol pone en alto las ventajas de la soltería de ese tiempo, hermano. De la soltería de ese tiempo, no de todos los tiempos. Por eso dice, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia. ¿Sí? Y luego en el versículo 29, el tiempo es corto. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando por consejo del Espíritu que viene un tiempo de gran persecución, de gran tristeza sobre la vida de la iglesia, y que entonces es preferible no tener familia, porque el que está casado tiene que tener cuidado de ella, el soltero tiene más libertad. Consecuentemente, yo creo que esto ha quedado claro esta mañana, que el apóstol no está diciéndole a los solteros de todos los tiempos, ni a los jóvenes de todos los tiempos de las iglesias, no se casen, no está diciendo eso. Está diciendo, este consejo se lo estoy dando a los solteros de este tiempo, debido a la inminencia de lo que viene, la persecución que viene. Mis queridos hermanos, yo espero que esta participación nos haya ayudado, bendecido. Dice, pero el que esté soltero, entonces, si no puede, entonces cásese, porque es mejor entonces que caer en fornicación, y entonces sí tendría problema. Mis hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Hermano Isaí, gracias.
Bueno, gracias a usted también, pastor. Le agradecemos de antemano esta participación tan linda, una enseñanza que cae a tiempo, y damos gracias al Señor por este tiempo que también nos ha traído el día de hoy, este día, miércoles, y recordándole una vez más que será el próximo viernes a partir de esta misma horario, para que usted que está en su país, usted sepa qué horario tenemos. Aquí en el estado de Carolina del Norte comenzamos de 9 a 10, en México de 8 a 9, en Nicaragua de 7 a 8. Así es que buenos variantes según donde usted esté sintonizando esta programación. Le agradecemos infinitamente su participación en programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Será hasta la próxima, y muchas gracias una vez más. Les agradecemos por su participación. Les estaremos dejando también nuestra información, cómo usted se puede contactar con nosotros. Por las edades su gloria tendré. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esta es mi gloria sin fin ha de ser. Tendencias de Nuestro Tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo. Oh, qué glorioso será contemplar todos los seres que yo tanto amé. Mas la presencia de Cristo gozar, de Cristo gozar. Por las edades su gloria tendré. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esta es mi gloria sin fin ha de ser.